Ayala y junto con mi compañera Sara Mallorquín vamos a explicarle el tema de los órdenes sucesorales en Colombia. Para empezar, debemos definir algunos conceptos como la sucesión por causa de muerte. ¿Qué es? Es un modo de adquirir el dominio mediante el cual el patrimonio íntegro de una persona llamada causante, quien es quien fallece, se transfiere a favor de otras personas llamadas causavientes, con motivo de la muerte del primero. Es decir, es una forma por medio de la cual se pueden adquirir todos los bienes de una persona difunta a través de unas reglas legales establecidas en el Código Civil generalmente. En este orden de ideas debemos explicar el concepto de herederos forzosos para tener un entendimiento mucho mayor de lo que supone una sucesión en Colombia. Por esta razón, por ley existen personas que no pueden ser desheredados por el causante en su testamento sin que concurran unas situaciones muy especiales que deshereden a esa persona. Estas personas, como dije anteriormente, se llaman herederos forzosos y comprenden a los ascendientes, es decir, abuelos y padres, descendientes, es decir, hijos y nietos, y su cónyuge. Y estas personas tienen derecho a algo que se llama una legítima rigurosa, que corresponde al 50% del patrimonio que obligatoriamente les corresponderá cuando se reparta esta herencia. Un ejemplo de sucesión por causa de muerte en el que vemos que se sucede es cuando Pepe fallece y tiene un patrimonio de 100 pesos que pasa y se transfiere a Pepa. Ahora vamos a ver el tema de los órdenes sucesorales como tal. Y cuando nos referimos a este concepto, hablamos de aquel orden por medio del cual se debe repartir una herencia a los familiares más cercanos de la persona que murió. El Código Civil establece que existen 5 órdenes sucesorales, pero digamos que debemos destacar el hecho de que solo se podrá repartir la herencia en uno de estos órdenes sucesorales y digamos que estos órdenes deben ser respetados. En primer lugar, tenemos que existe el primer orden sucesoral y este orden cobija a todo tipo de hijos del difunto y sus descendientes. Los hijos también incluye a los hijos adoptivos y los descendientes nos referimos a los nietos. Cuando repartimos en primer orden sucesoral, el cónyuge o la cónyuge del difunto por ley no puede estar llamada a heredar. Y también tenemos que tener en cuenta que la herencia se repartirá entre las personas llamadas a heredar por cabezas. Cuando hablamos de que se reparte por cabezas, hacemos referencia a que cada persona recibirá entre partes iguales la totalidad de la herencia. También tenemos que recordar que en ciertos casos veremos que aplica una figura llamada la representación para heredar, que veremos en el siguiente ejemplo. En este ejemplo, la herencia se va a repartir por cabeza y vemos que Pepo es el difunto que tiene un patrimonio de 100 pesos. En este caso, la primera capa de las personas llamadas a heredar son los hijos de Pepo. Y como se reparte por cabezas, cada uno tendrá el derecho al 50% de la sucesión. Es decir, que cada hijo tiene derecho a un 50 pesos. En este caso, la nieta de Pepo no puede heredar por el hecho de que ya se repartió entre la primera capa sucesoral que corresponde a los hijos de Pepo. Es decir, que acá no aplicará la figura de la transmisión. En este ejemplo vemos la repartición por estirpe. Cuando se reparte por estirpe, estamos frente a una figura legal llamada representación. En este caso vemos que Pepo fallece y uno de sus hijos no puede o no quiere heredar. Por lo tanto, sus nietos, es decir, los hijos de quien no quiere heredar, representan a su padre dentro de la herencia, repartiendo los 100 pesos de Pepo, 50% para su hija y 50 pesos entre sus dos nietos, siendo 25 pesos para su nieta y 25 pesos para su nieto. De forma seguida tenemos el segundo orden sucesoral. Y cuando repartimos una herencia en el segundo orden sucesoral, el patrimonio debe ser repartido entre los ascendientes del difunto.
Es decir, los beneficiarios, como dije anteriormente, serán padres, abuelos y otra vez el cónyuge de la persona fallecida. En este caso también se reparten los bienes por partes iguales, es decir, por cabeza. En este ejemplo tenemos que existe un patrimonio de 100 pesos de la persona fallecida, que es Pepe. En este caso, sus sobrevivientes son su madre y su cónyuge. Esto quiere decir que cada una tendrá derecho al 50% del patrimonio que están llamadas a heredar. Es decir, cada una le corresponden 50 pesos. En este ejemplo vemos que Pepo fallece y la única que sobrevive le sobrevive es su madre. Por lo tanto, los 100 pesos del patrimonio de Pepo se transfieren a su madre. Vemos este caso especialmente para mostrar que quien activa el segundo orden sucesoral son los ascendientes, no el cónyuge. Ahora llegamos al tercer orden sucesoral. Y en este orden vemos que a falta de descendientes y ascendientes se repartirá el patrimonio del difunto entre los hermanos de este y su cónyuge entre partes iguales. Sin embargo, en este punto tenemos que tener en cuenta que la ley determina que los hermanos carnales, es decir, los hermanos que vienen del padre y madre biológico del difunto, recibirán el doble de porción que los hermanos que simplemente sean paternos o maternos. En este caso vemos que Pepo fallece, le sobreviven su cónyuge y su hermana. Siendo así, los 100 pesos del patrimonio de Pepo se reparten por partes iguales, 50 pesos para su cónyuge y 50 pesos para su hermana. Ahora, el cuarto orden vemos que se activa cuando no existen ni ascendientes, ni descendientes, ni hermanos que puedan llamar a heredar. En este caso, los hijos de sus hermanos serán las personas que recibirán la herencia, es decir, los sobrinos del difunto. En este caso vemos que Pepo fallece, su hermana no puede heredar, por lo tanto, quien hereda es su sobrina. Los 100 pesos del patrimonio de Pepo pasan íntegramente a su sobrina. Ahora, en último lugar, vemos que el quinto orden sucesoral será para el Estado. Esto quiere decir que cuando no hay ni hermanos, ni nietos, ni ascendientes, ni descendientes llamados a heredar el patrimonio de un difunto, el Estado estará llamado a heredar por medio del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y de esta forma se acaban los órdenes sucesorales por medio de los cuales se reparte una sucesión en Colombia. Es así que si Pepe muere, el patrimonio íntegro, al no haber otros quien hereden, el Estado en cabeza del bienestar familiar es quien recibirá íntegramente su patrimonio. Gracias.